La ministra de Energía encargada, Inés Manzano, admite que con las actuales condiciones de generación no se podrá cumplir la reducción de cortes prevista en el cronograma oficial. Pachacutic, Avanza y Democracia Sí no tendrán listas de asambleístas nacionales por decisión de última instancia del Tribunal Contencioso Electoral. El plan de pico y placa energético permitiría ahorrar 500 megavatios en cada uno de los 3 días de descanso laboral, pero se necesita que el país sea dividido en 2 zonas, según la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Quito. Por iniciativa de un colegio público del norte de Guayaquil que perdió a un profesor asesinado, 16 planteles realizan un intercolegial artístico para alejar a los jóvenes de las bandas criminales. La tormenta tropical Trami deja 26 muertos y 350 casas destruidas en el norte de Filipinas. Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de Televistazo. Muy cerca de finalizar ya la semana, la ciudadanía se pregunta si el gobierno cumplirá con la prometida reducción de horarios en cortes de luz para los próximos días. Gaby. Hola Steffi, amigos, buenas tardes. El gremio empresarial también reaccionó a la posible modificación de la jornada laboral a 4 días en respuesta a la crisis eléctrica, pero proponen medidas complementarias. Hidroeléctricas en zona de peligro. El gobierno no puede garantizar que desde la próxima semana se pueda cumplir con la reducción de apagones anunciada hace una semana por el presidente Daniel Noboa. La ministra de Energía admitió que ese plan depende del clima. Francisco Garcés describe el panorama. El gobierno puso en duda que la próxima semana se pueda cumplir el ofrecimiento del presidente Daniel Noboa de reducir paulatinamente el tiempo de los apagones a 6 horas la próxima semana y a 4 horas la siguiente. La ministra encargada de Energía, Inés Manzano, admitió que ese anuncio se sustentaba en las previsiones climáticas que, según el gobierno, auguraban la llegada de las lluvias para esta semana, aunque públicamente el INAMI dijo que la sequía seguiría. Según Manzano, los pronósticos no se cumplieron y por eso reducir los apagones está en duda. A ver, no puedo descartar algo así porque sería un irresponsable, precisamente por lo que estamos viendo en estos momentos. Los planes del gobierno de instalar nueva generación térmica también sufrieron un revés. Los generadores que deben ser colocados en Quevedo y producir 50 megavatios el 5 de noviembre no estarán listos a tiempo. Que tiene un pequeño retraso porque los maquinarios vienen desde Estados Unidos y por este huracán Milton está un poco retrasado. Sin embargo, ese es el que voy a traer con Hércules, con los aviones Hércules, o sea, traerlos. Por mucho el retraso en los puertos, porque también hubo una huelga de puertos, yo necesito agilizar y cumplir los tiempos. La ministra no dio más detalles de la operación de transporte de los 20 generadores comprados ni el tiempo que tomará. El hecho cierto es que no entrarán en operación la primera semana de noviembre. Hasta el mediodía de este jueves, al embalse de la hidroeléctrica Mazar solo le quedaba 1 metro de agua disponible para generar antes de llegar a su límite mínimo. Ese embalse ha caído 1 metro por día durante esta semana. Y la situación en Coca-Codo Sinclair es igualmente crítica. Por tercer día consecutivo, el caudal del río Coca es de 97 metros cúbicos por segundo. Con esa cantidad, la hidroeléctrica genera 380 megavatios, solo 1/4 de la energía que puede producir. El acuerdo ministerial emitido por la cartera de trabajo no es suficiente para la implementación de la propuesta del pico y placa eléctrico. Se requiere, según sus proponentes, que el país sea dividido en 2 zonas donde se garantice la provisión de energía continua durante 4 días y sobre esto no hay un pronunciamiento de las autoridades. La propuesta del pico y placa eléctrico que fue presentada por la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha no es aplicable únicamente con el acuerdo que emitió el Ministerio de Trabajo. Según los proponentes, se requiere que las autoridades dividan al país en 2 zonas energéticas. De hecho, plantearon la siguiente división.
Cada zona tiene requerimientos energéticos similares. La división no es geográfica, sino por distribuidoras. Y sin ello, la propuesta no funciona. Una zona tendría que acogerse al horario laboral de lunes a jueves, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y la otra de jueves a domingo en el mismo horario. Sin embargo, el acuerdo ministerial señala que queda a discreción del acuerdo que logre cada empresa con sus trabajadores el horario, y así no funciona la propuesta. Todos los que están dentro de una zona deberán modificar sus jornadas al mismo esquema. De esta manera, cada zona tendría durante 4 días, durante 96 horas, energía continua, sin apagones. Pero mientras tanto, ¿qué pasa en la zona que no esté en sus días de suministro garantizado? Las empresas estarían en un régimen de descanso, por ende no consumirían electricidad, y los hogares dentro de los racionamientos que dispongan las autoridades. Esto se prevé que redunde en un ahorro para las generadoras porque se entiende que el consumo caería en 500 megavatios en cada uno de los 3 días de descanso. Ese ahorro es el que permitiría, según los proponentes del pico y placa, abastecer los jueves a todo el país, porque las 2 zonas tendrían actividad laboral, es decir, necesitarían energía de forma ininterrumpida. Este plan se lo ha trabajado desde abril, cuando se presentaron los primeros apagones del año, y lo expusieron ante la Subsecretaría de Transmisión del Ministerio de Energía. Dicen estar sorprendidos por la falta de respuesta que complemente el paso que ya dio el Ministerio de Trabajo. Acotan que su propuesta no ha quedado desfasada ante la agudización de la crisis energética. Sin embargo, reconocen que si se llegara a paralizar alguno de los complejos hidroeléctricos, su aplicación se complicaría porque ya no habría manera de asegurar ese requerimiento de energía continua por 96 horas que se propone. Pujilí, el alcalde en apuros. Hoy, en el segundo informe sobre las denuncias que rodean al alcalde de Pujilí, José Arroyo, Televistazo le cuenta sobre un extraño asalto al vehículo municipal con disparos de por medio y los problemas judiciales que enfrenta por no pagar sus deudas. Sus detractores sospechan que la gestión del alcalde tiene relación con grupos delictivos. Según la denuncia presentada en contra del alcalde de Pujilí, José Arroyo, hay la sospecha de que lava dinero y que detrás están grupos de delincuencia organizada. Además de las acusaciones por presunta corrupción en los contratos de obras, un hecho hasta el momento no está claro. El pasado 4 de junio, 3 funcionarios municipales que iban en el vehículo asignado al alcalde fueron asaltados. Les robaron más de $12,000 que tenían en efectivo y dispararon al carro. El alcalde sacó un comunicado asegurando que son especulaciones infundadas y cuestionando la información publicada por Diario La Hora y otros medios locales. Pero la policía entregó el parte firmado por el coronel que los auxilió. El oficial relata. El ciudadano Stalin Garzón indica haber recibido $12,200 por el pago de unas obras de arte entregadas. Se dirigen al restaurante. Al momento de estacionar el vehículo, son abordados por 2 sujetos que con amenazas y usando armas de fuego proceden a sustraer el dinero. Se puede observar que el vehículo presenta un impacto de proyectil de arma de fuego. El policía indica que llamó a las unidades especializadas, pero no pudieron continuar con el procedimiento porque Garzón, director administrativo del municipio, no quiso presentar la denuncia. El vicealcalde y 3 concejales pidieron información por escrito. El alcalde rechazó la solicitud. Contestó. Vuestro requerimiento se advierte que es improcedente e ilegal, por tanto procedo a ordenar el archivo del mismo. En la sesión del Consejo Cantonal insistieron. Al día siguiente del asalto, usted comentó aquí justamente antes de empezar la sesión del Consejo que el día anterior habían disparado a su vehículo. Conversamos con el señor conductor y sí, justamente corroboró. Habían asaltado, nos indicó las fotografías del vidrio perforado por un impacto de bala. A mí el señor director jamás me mencionó que había un disparo. Yo no tengo nada que ocultar. Dios ha de ver. Después de que sucedió esto, ¿ustedes hicieron arreglar ese carro? No.
Por los días del asalto, el alcalde estaba en aprietos económicos. Un juez de Cotopaxi ordenó el embargo de sus bienes por su reiterado incumplimiento en el pago de una deuda de $9,000. Y no es la única. La cooperativa Chibuleo lo demandó por no pagar 2 créditos adquiridos un mes antes y un mes después de su posesión. Debe $22,000 y $17,000 respectivamente. En uno de los casos tiene audiencia de conciliación el próximo 29 de octubre. La tormenta tropical Trami causó estragos en el norte de Filipinas con lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra que provocaron 26 muertos y decenas de desaparecidos. La región de Bicol fue la más afectada. Más de 2,000 rescatistas entre bomberos, defensa civil y miembros de la Guardia Costera de Filipinas trabajan para socorrer a miles de personas atrapadas en las inundaciones provocadas por la tormenta Trami en el norte de ese país asiático. El temporal inició el martes y continúa causando estragos. Al menos 350 casas resultaron destruidas y 3.500 personas han sido rescatadas. La policía filipina reporta 26 muertos en las provincias de Sorsogon, Albay, Camarines Sur y otras localidades. Los decesos ocurrieron por ahogamiento, deslizamientos de tierra y por árboles caídos. Las autoridades hablan de decenas de aldeas que no cuentan con luz ni agua y en ciertas zonas las casas y vehículos están rodeados por toneladas de fango que se formaron por la ceniza del volcán Mayón que cayó a inicios de semana. 163,000 habitantes de la región de Bicol continúan en refugios. Se vieron obligados a huir después de que el agua entró en sus viviendas. A pesar de que no estaba en el camino de la tormenta la capital de Filipinas, Manila, también resultó afectada por las lluvias que obligaron a cerrar escuelas y suspender la jornada laboral. La captura de 2 cabecillas del grupo terrorista Los Tiguerones debilita su estructura criminal dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y extorsiones. Esta organización opera especialmente en Esmeraldas y Guayas, como informa Paul Romero. La captura en España de los 2 cabecillas del grupo terrorista Los Tiguerones, los hermanos William y Alex Alcíbar, debilita la estructura de la tercera banda criminal más poderosa del país. Según información de inteligencia militar y policial, está implantada en Esmeraldas, Guayas, Manabí y Pichincha. Tiene alianzas con el grupo disidente de las FARC Hurrías Rondón y el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación para controlar las actividades del narcotráfico en la frontera norte entre Esmeraldas y Nariño. Son aliados de los Lobos y por el control de territorio se han enfrentado violentamente con los choneros. Según la Fundación Internacional Inside Crime, en un estudio que publicó en enero de este año, los Tiguerones tienen entre 4,000 y 5,000 miembros. Su bastión es Esmeraldas. Controlan sectores populares como la Guacharaca, en donde impusieron temor y zozobra. Aquí existían murales con la imagen de alias Comandante Willy, un ex guía penitenciario, retratado en las paredes del barrio para marcar su territorio. En 2023, la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, integrada por militares y policías, ingresó a esta zona y eliminó los murales. El 19 de agosto, la Fuerza de Tarea allanó la vivienda del cabecilla de la banda, en la parte más alta de la Guacharaca, que tenía piscina y otras comodidades, pero logró escapar. Esta banda criminal se financia mediante el narcotráfico, tráfico de armas, extorsión y sicariato, y así lo publican sus integrantes con desparpajo en letras de canciones difundidas en redes sociales. Según el Observatorio del Crimen Organizado, los Tiguerones manejan una doctrina de tipo paramilitar. La captura de los hermanos Alcíbar, que desde España coordinaban las actividades delictivas en Ecuador, crea incertidumbre entre los integrantes de esta organización. Los sistemas de inteligencia no tienen certeza sobre quién puede suceder a alias Comandante Willy, uno de los 18 objetivos de alto valor del bloque de seguridad. Pachakutik, Avanza y Democracia Sí no tendrán listas de asambleístas nacionales por incumplimiento de requisitos. El Tribunal Contencioso Electoral tomó esta decisión, que es de última instancia. Lo informa Adriana Bermeo. Los candidatos a asambleístas nacionales de 3 organizaciones políticas no podrán participar en las elecciones de febrero del 2025. El Tribunal Contencioso Electoral negó los recursos de apelación de Pachakutik, Avanza y Democracia Sí, ratificando así la decisión del CNE que negó su inscripción por incumplimiento de requisitos.
En los informes jurídicos del CNE se detalla que esos partidos no presentaron todas las declaraciones juramentadas de los aspirantes y faltan firmas de los precandidatos en los planes de trabajo o en la aceptación de candidaturas. Este fallo es de última instancia y no se puede apelar. El Pleno de la Corte Constitucional recibió la propuesta de reforma enviada por el presidente Daniel Noboa para eliminar el financiamiento a las organizaciones políticas. Los jueces tienen 10 días para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad al anexo de la pregunta? Con esta propuesta, el Ejecutivo busca reformar los artículos 110 y 115 de la Constitución y, según dijo el 20 de septiembre, precautelar que nunca más los recursos del Ecuador sean destinados para aquellos que ven en una candidatura política un negocio. Si la Alta Corte decide que se trata de una reforma constitucional, la propuesta será remitida a la Asamblea Nacional antes de una consulta popular. El plan de reforestación para recuperar 800 de las 1.900 hectáreas de bosque quemadas en Quito arrancará en un mes. Empresarios, colectivos sociales, universidades, estudiantes y ciudadanos llevarán a cabo una minga para plantar al menos 400.000 árboles en las zonas afectadas que son parte de esta iniciativa, que explica a continuación Hernán Higuera. 2.000 hectáreas de bosque se perdieron en Quito por los incendios. Ha pasado un mes y según los estudios hechos por 8 universidades, el suelo se ha enfriado y es momento de limpiar y reforestar las 10 áreas que quedaron devastadas. El 24 de noviembre empezará una minga colectiva que plantará 380.000 árboles que cubrirán al menos unas 1.015 hectáreas. Son plantas nativas conocidas como pusupato, cholán, árboles de pumamaqui, nogal, aliso, guava, arrayán y yalomán. Digamos, tenemos bastantes voluntarios, aproximadamente, dependiendo del lugar, entre unos 500, 600 voluntarios por sitio. De estos 10 puntos estratégicos que les había mencionado. 200.000 árboles son de los viveros municipales y 180.000 donados por 36 empresas privadas que se unen a la campaña Quito Más Verde que Nunca. La organización Cascos Verdes de las Naciones Unidas también se suma a esta campaña. Aportarán con formación y capacitación para los voluntarios. La minga de reforestación marcará el inicio de las fiestas capitalinas. El objetivo es que hasta el 2025 se planten 500.000 árboles. Y para ello, el municipio espera la donación de la empresa privada para recuperar sus bosques, laderas y sitios icónicos como el Panecillo. Instituciones educativas, públicas y privadas, empresas y colectivos sociales barriales son parte de la minga por Quito. El municipio organiza los grupos de trabajo y reparte las zonas de forestación. Aún se requiere la donación de unas 120.000 plantas, abono, hidrogel y mano de obra para que la ciudad empiece a recuperar sus espacios verdes. El correísmo se anotó otra derrota con la no censura de Mónica Palencia. La bancada de la Revolución Ciudadana impulsó el juicio político a la ministra del Interior debido a la crisis de inseguridad que vive el país. Una difícil realidad que es producto de una administración pública y política que favoreció a la delincuencia y que comenzó cuando ellos eran gobierno. Luisa María Heredia con el informe. El promotor del juicio a la ministra del Interior, Mónica Palencia, fue el correísmo. El argumento, la crisis de inseguridad que se vive en el país. Una difícil situación que actualmente afronta Ecuador, pero que es producto de una administración pública y política que favoreció a la delincuencia y que no empezó ahora. En 2006, el entonces candidato a la presidencia de Ecuador, Rafael Correa, incluyó entre sus promesas de campaña la expulsión de los estadounidenses de la base de Manta, por lo que ya en el poder. En 2009, no renovó el convenio que había sido firmado en 1998 para que los militares estadounidenses operen desde ese punto, considerado un sitio estratégico para combatir al narcotráfico en la región. Ese mismo año, Víctor Julio Suárez Rojas, alias Mono Jojoy, quien era jefe militar de las FARC, aseguró
aseguró en un video que la guerrilla a la que pertenecía aportó a la campaña electoral que llevó a Correa a la presidencia. Ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos según documentos en poder de todos nosotros. Francisco Santos, vicepresidente de Colombia en el gobierno de Álvaro Uribe, confirmó al referirse al bombardeo en Angostura, provincia de Sucumbío, suscitado en 2008 y donde murió el comandante de la FARC, Raúl Reyes, que la guerrilla operaba en territorio nacional con autorización de Correa. Correa sabía que la FARC estaba allá y si nosotros le decíamos a Correa que íbamos a bombardearlo, pues Correa les avisaba antes. Rafael Correa aparece en fotos con narcotraficantes. Esta, por ejemplo, fue extraída del celular del narco ecuatoriano Telmo Castro, vinculado al cártel de Sinaloa. Fue tomada en 2013. El primero de la izquierda es José Aguilar Orozco, el cabecilla de una red de tráfico internacional de drogas. Y los otros 2 hombres han sido investigados por el mismo delito. En esta otra aparece junto a Leandro Norero, alias El Patrón. La imagen fue captada en 2015 cuando el gobierno de Correa promovió un acuerdo de paz entre bandas. Alrededor de 250 integrantes de los Latin King y Ñetas se afiliaron al movimiento Alianza País a raíz de eso. De hecho, el líder de los Latin King, Ronnie Aliaga, llegó a ser asambleísta, aunque actualmente es prófugo de la justicia. Norero era el líder de los Ñetas, pero hay más hechos en el registro. En 2008, la asamblea de mayoría correísta concedió el indulto a personas detenidas por transportar droga. Menos de 2 kilos. Más de 2.000 reos fueron liberados. Y un día antes de dejar la presidencia, en 2017, Rafael Correa firmó un decreto ejecutivo para hacer lo mismo con otros 3.000 presos vinculados al narcotráfico. En 2013, su gobierno creó la tabla de consumo de drogas, que regula las cantidades de 7 sustancias que una persona puede portar, sin que sea acusada de microtráfico. Son todas acciones que contribuyeron a llevar a Ecuador al punto en que se encuentra, sumido en una ola de criminalidad y con una guerra entre narcos, que a los gobiernos siguientes les tocó enfrentar. Rusia consolida un liderazgo geopolítico a partir de la cumbre de los BRICS que tiene lugar en la ciudad de Kazán. Tiene a China como un gran aliado y la que comenzó años atrás como un bloque de integración de 5 economías emergentes adquiere una nueva dimensión. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica comenzaron en 2010 un grupo de países emergentes que aspiran a convertirse en economías dominantes para el año 2050. Además, con un peso político y una coyuntura internacional que en la cumbre de Kazán le da mayor protagonismo al anfitrión, el presidente ruso Vladimir Putin. Según analistas, este busca dar al mundo una señal de que no está solo a partir de la condena internacional por la invasión a Ucrania. Al grupo BRICS se han incorporado Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán, y Putin ha invitado a esta cumbre a más de 20 jefes de Estado de Asia y África y también de América Latina, Venezuela y Bolivia, por ejemplo, que también participan en este encuentro. Vladimir Putin destaca la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte como parte de acuerdos mutuos, ha dicho, y asegura que la presencia de tropas de Pyongyang en su territorio no llevará a una intensificación del conflicto en Ucrania. Su principal aliado, el presidente chino Xi Jinping, llamó a una desescalada en la guerra y a una solución a la crisis en Medio Oriente, instando al BRICS a convertirse en una fuerza estable para el mantenimiento de la paz. El grupo le ha dado espacio al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que ante la guerra de Israel en Gaza, luego del ataque terrorista perpetrado por el grupo Hamas, le pide a los otros miembros presionar para que terminen los combates y lograr la que llama justicia para el pueblo palestino. En cuestiones financieras, acá se discute también la creación de un sistema de pagos que se salte al dólar y amplíe el uso de monedas digitales sin pasar por bancos de Estados Unidos para que Rusia pueda esquivar sanciones internacionales. Y de cara al futuro, desde Rusia reportan que otros 34 países están interesados en tener algún tipo de cooperación con el BRICS. Turquía identificó a miembros del ala militar del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, como autores del atentado terrorista que dejó 5 muertos en una industria aeroespacial y de defensa en la capital Ankara. En respuesta, las fuerzas turcas atacaron 32 objetivos de los rebeldes en el norte de Irak y Siria, sitios donde opera la organización. Aviones de combate bombardearon el área y, según informaron, dieron muerte a 59 militantes del grupo. El ministro de Defensa turco dijo que perseguirán a los terroristas hasta eliminarlos.
Las fuerzas de defensa de Israel atacaron más de 160 objetivos militares del grupo terrorista Hezbollah en Líbano. Los ataques se realizaron durante las últimas 24 horas y afectaron lanzaderas de proyectiles y depósitos de armas. Además, se confirmó la muerte de 20 milicianos respaldados por Irán. Por su parte, el ejército libanés denunció que en estos combates también murieron 3 de sus soldados, incluido un oficial. Luego de los disparos, las fuerzas israelíes realizaron la inspección de los sitios atacados y descubrieron que varias viviendas eran empleadas por la organización extremista como depósitos, donde incautaron fusiles AK-47, misiles portátiles y antitanques, así como explosivos y lanzamisiles. El Parlamento Europeo concedió el premio Sájarov a la libertad de conciencia a los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Este galardón se otorga a personas o instituciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos y las libertades. Los miembros de la Eurocámara en la sede de Estrasburgo, en Francia, dan su respaldo a la causa venezolana, destacando las figuras de Machado y González para restaurar la democracia en ese país. Edmundo González está en España, donde se le otorgó asilo político, mientras que María Corina Machado continúa en Venezuela. Revisamos el clima para esta tarde. En la sierra habrá temperaturas entre los 21 y 26 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 8, lo que se considera muy alto, y el cielo estará parcialmente nublado, según información del INAMI. El INAMI pronostica para esta tarde en la costa temperaturas entre los 25 y 33 grados centígrados. Índice de radiación ultravioleta será 7, considerado como alto, mientras que el cielo estará parcialmente nublado. Apagones. ¿Cómo cambió mi vida? Televistazo sigue revelando cómo los ciudadanos se adaptan en sus labores diarias para paliar los efectos negativos de la falta de energía. Gabriel Pumazunta, productor de helados en Salcedo, y Andrés Molina, administrador de un gimnasio, cuentan cómo los apagones han cambiado su vida. Los helados de Salcedo pues ha sido una trayectoria del cantón reconocida a nivel del país y a nivel mundial. Tenemos problemas con la energía eléctrica que nos ha causado mucho daño. Primero se nos ha quemado 3 equipos, luego el equipo de refrigeración, la cual que nos ha costado para la reparación alrededor de $1.200. El momento que se nos va la luz, eso se echa a perder. Producíamos antes alrededor de 5.200 diarios. Hoy en estos momentos por este tipo de problemas hemos tenido que bajar a un 40-50%. Absolutamente todas las máquinas funcionan en base a electricidad. Tenemos el compresor que utiliza la energía, tenemos el banco de hielo, el batidor, tenemos la licuadora, tenemos la selladora. Absolutamente todas son las que utilizan energía eléctrica. El problema no solamente es de fábrica, el problema son los clientes, porque con estos apagones en todo el país, pues los clientes han tratado de reducir los pedidos. Y nosotros como gimnasio también nos está afectando en cuanto a la clientela. Los clientes ya no acuden al gimnasio justamente por los apagones. Nosotros aquí nos mantenemos con focos recargables, pero sin embargo a veces no nos solventan. La gente del alrededor tampoco se acerca al gimnasio porque todo está oscuro afuera. Bueno, realmente sí nos afectó. De nuestros clientes, un 30-40% se han ido, no han regresado. Pero sin embargo estamos tratando de solventarnos porque tenemos otra sede y ahí compensamos un poco. Caso contrario, nos tocaría ver si cerramos, porque como es un local arrendado, el arriendo no espera. Estos últimos meses no hemos tenido utilidad, pero si tuviésemos solo un gimnasio, prácticamente nos tocaría cerrar. O sea, tratamos de ayudarnos entre nosotros, porque si, del caso contrario, nos tocaría despedir a las personas.
Una pintura hecha con inteligencia artificial por un robot será subastada por primera vez. Y además, Meta implementará el reconocimiento facial en Instagram y en Facebook para detectar fraudes y robos. Una pintura hecha con inteligencia artificial por un robot será subastada por primera vez. Su valor puede oscilar entre $120.000 y $180.000. El robot Aida, con figura de mujer, fue creado por el galerista de arte Aidan Miller. Puede dibujar y pintar gracias a una combinación de cámaras que le sirven para capturar imágenes. Los algoritmos de la IA procesan las fotos y el brazo robótico produce las obras. La subasta será el 31 de octubre en la casa Sotheby's en Nueva York. En Bangkok se realiza el Thailand Mobile Expo 2024, una exhibición de las últimas novedades en teléfonos inteligentes, algunos futuristas. Durante esta feria, que concluirá el 27 de octubre, hay tablets, relojes, audífonos. Expertos explican sus características y beneficios. Meta implementará el reconocimiento facial en Instagram y Facebook para detectar fraudes y robos. La actualización estará centrada en la gente con miles de seguidores. Los estafadores usan imágenes de figuras públicas para llevar a los usuarios a sitios web fraudulentos. Para comprobar que la publicación es auténtica, se empleará reconocimiento facial. Si se confirma la estafa, la publicación será eliminada. Un colegio del noroeste de Guayaquil hizo de la música su escudo contra la violencia. En la unidad educativa Leonidas Ortega se realizó el primer intercolegial de la música ecuatoriana, donde participaron 16 centros públicos. Fue un tributo para el docente Galo Balseca, cuyo crimen enlutó a toda esta comunidad, como nos cuenta Bessie Granja. El canto fue el lugar seguro que encontraron los estudiantes de la unidad educativa Leonidas Ortega en el noroeste de Guayaquil y sede del primer intercolegial de la música ecuatoriana, en el cual participaron 16 colegios fiscales de ese sector. Esta comunidad educativa logró encontrar algo de alivio en este arte, tras el crimen de su docente Galo Balseca, quien tenía 56 años. 15 de ellos en la institución. Él fue asesinado en diciembre de 2023 cuando iba a su casa en un bus. No fue un hecho fácil de superar, admite Mercedes Guadamut, compañera del profesor y coordinadora del intercolegial, que fue hecho en tributo a este docente fallecido. Cuenta que desde ese entonces volcaron sus esfuerzos en devolver esperanza y autoestima a sus 3.987 alumnos, que vivieron meses de angustia por el miedo a la violencia criminal. Esto fue un aliento, porque todavía lo llevamos en el alma a nuestro compañero, ¿no? Entonces, a través de este proyecto, de realizar este concurso, incentivar a nuestros alumnos de aquí para que ellos participen, mis alumnas que participaron en el coro, que lo hicieron maravilloso. Ellas dicen, señorita, dice, en algo podemos salir a la luz, nuestro colegio, de lo amargo que pasamos. En el patio de la institución, 16 alumnos de los centros educativos pasaron al escenario. Amy Gamarra, alumna de Leonidas Ortega, interpretó la canción de los Andes y fue la ganadora del evento. Una fuerza que sentimos realmente todo el colegio, la música, por todo lo que hemos pasado, nos ayudó mucho. Pues en realidad sí, los jóvenes hoy en día son realmente cortados de su juventud porque tienen lastimosamente que huir de casa por motivos de robos, extorsiones. Realmente es una pena saber que se le interrumpe sus estudios. Entre cantos, risas y aplausos, centenares de jóvenes apostaron por la alegría que da el arte.